Bueno, el día de hoy, Café con Granados, el programa de Radio CCLab, tiene el gusto y en cierta manera también el honor de contar con una invitada de lujo, la doctora Gabriela Fonseca Camarillo, gran amiga de muchos años, experta en el tema que hoy tenemos, inflamación protectora e inflamación dañina. La doctora Gabriela Fonseca se ha especializado en un tipo de inflamación que ya nos contará ella, ubicada en un órgano que desde mi punto de vista es un órgano tanto o más importante que el cerebro, que es el intestino, ¿no, Gaby? Sí, así es más importante. Es muy importante porque este órgano, si bien lo conocemos a través de los nutrientes, también regula muchas de las funciones del tema que nos interesa, que es la inmunología. A través de experiencias que he compartido con la doctora Gabriela Fonseca, me he percatado que hay varias formas de inflamación, dos particularmente. Una inflamación que protege y otra que puede resultar en un mecanismo de daño. La doctora Gabriela Fonseca, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, se ha enfocado en la inflamación del intestino, en un conjunto de padecimientos que en grupo se conocen como enfermedad inflamatoria intestinal. Pienso que hoy es muy grato conocer cómo es, Gaby, esa enfermedad inflamatoria intestinal, en qué momento la inflamación protectora puede convertirse en mecanismo de daño. ¿Tú cómo la ves? Sí, bueno, pues muchas gracias, doctor, primero por la invitación. Para mí es más honor estar con mi profesor, mi maestro, mi amigo. Para todo el país es un honor tener un investigador de este nivel. Entonces agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues si quiere empezamos a platicar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, bueno, pues sí, efectivamente yo trabajo con la inflamación intestinal y creo que es un tema muy importante, ya que en el intestino se generan las células o los mediadores que van a controlar el sistema inmune a nivel sistémico, ¿no? O sea, no solo es del intestino, sino desde el intestino controlan de manera sistémica. Eso está muy interesante. Sí. Entonces ahí estoy de acuerdo con usted que me dice que es el órgano más importante, ¿no? Dirige más direcciones a nivel sistémico que yo creo que el cerebro, ¿no, doctor? Muy bien, o tantas, ¿no? O tantas, para que no se vayan a enojar, no se vayan a enojar los neuronas. Si está diciendo locuras, ¿no? Sí. Pero sí, justo el intestino es un órgano muy importante porque en él se generan las células, los mediadores, lo que había comentado, y los microambientes como necesarios para controlar la respuesta inflamatoria. Como usted bien dijo, o puede ser una respuesta que genere protección ante un agente extraño que nos esté invadiendo, que se ingrese a nuestro organismo y nos quiera, pues no sé, dañar de alguna forma, ¿no? Que es como la respuesta inmune innata, lo que le llamamos así, ¿no? Y a su vez tiene la capacidad del sistema inmunológico del intestino de crear frenos inmunológicos, ¿no? Eso es muy importante también. Sí. La respuesta inmunorreguladora, los mediadores inmunomoduladores, que son importantes para que una vez que este agente ha sido eliminado, se contenga la respuesta inflamatoria y entonces haya un estado otra vez de equilibrio o de homeostasis, ¿no? En términos así se le llama, que ya existe un equilibrio de la respuesta inflamatoria, ya no es necesario que esté activa, entonces se controla. Pero en algunas personas que son genéticamente susceptibles a enfermedades inflamatorias crónicas del intestino, del tracto gastrointestinal, este control o esta capacidad del sistema inmunológico para decir, bueno, esto ya lo eliminé, me contengo, se pierde, ¿no? Eso.
Sí. Y ahí, por ejemplo, dos factores que me gustaría conocer tu punto de vista que podrían distinguir entre protección y daño son la dieta y la microbiota. ¿Cuál te parece a ti más importante? ¿O las dos son importantes? Las dos yo creo que son muy importantes, pero se ha visto que el factor más importante, doctor, además de la dieta, de los factores ambientales y los inmunológicos, es el genético. Muy bien, eso también me gusta, porque como tú sí, sabes, justo, sí. la atracción por la inmunogenética es clara. Sí. O sea, un individuo genéticamente susceptible va a tener factores ambientales que son detonadores de enfermedades, ¿no? Como de enfermedades autoinmunes, como es el lupus, la enfermedad de Crohn, artritis reumatoide. Y cuando en el intestino se presenta esta alteración de estas células que controlan la respuesta inflamatoria, se ha visto que los componentes ambientales son importantes. Ambos, la dieta y la microbiota, es decir, la carga de microorganismos que van a estar en nuestro intestino, van a coordinar ciertas señales que van a desencadenar el tipo de enfermedad que se va a presentar. En este caso hay dos tipos de enfermedad inflamatoria, ¿no? Que es la colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI, o la enfermedad de Crohn, que se caracterizan por una inflamación crónica del intestino o del tracto gastrointestinal, ¿no? El Crohn abarca una inflamación desde la boca hasta el ano, al recto. Entonces sí es como que la microbiota, en combinación con los factores genéticos e inmunológicos, van a desencadenar o influir en el tipo de enfermedad que se va a manifestar. Lo que se ha visto en los pacientes con enfermedad de Crohn es que la microbiota sí tiene un papel más importante que la dieta en los pacientes con CUSI, por ejemplo, con colitis ulcerosa. Es diferente. Sí, es diferente, sí. Se han hecho unas técnicas que se llama trasplante de microbiota fecal, donde a los pacientes que tienen estas enfermedades se les limpia el intestino con unas soluciones especiales y se elimina toda la carga antigénica o de microbiota que hay y se les transfiere de otra microbiota de un paciente sano. Y lo que se ha visto en los pacientes con CUSI es que no hay una buena remisión, no hay una buena respuesta. Digamos que la inflamación o el control de la enfermedad se logra por cierto tiempo, como por unos meses, pero no logra ser sostenida y por varios meses o inclusive años. Y en los pacientes con enfermedad de Crohn se ha visto que en ciertos tipos de enfermedad de Crohn, cuando es más localizada, como se llama enfermedad ileal, la respuesta al trasplante de la microbiota fecal ha sido más exitoso. Se logra un control de la enfermedad por más de 6 meses. Sin embargo, sigue habiendo recaídas. Entonces, lo que se propone es hacer como dos maniobras terapéuticas para el control de la enfermedad, que es a través de una manipulación de la dieta que contenga una cantidad alta en fibra para que se generen los como microambientes o biofilms, para que las bacterias y microorganismos adecuados mantengan esa respuesta. Sean residentes. Exacto, se mantenga ese ambiente, esa flora, le llaman, bueno, no es el término correcto, pero digamos, ese tipo de bacterias que son adecuadas para que el sistema inmunológico no se active, se contenga esta respuesta y entonces de esta forma las dos herramientas, tanto farmacológica y de la dieta con la microbiota, establezcan un estado de tolerancia o de inflamación controlada. Eso es. Por ejemplo, ahí el chile, las comidas condimentadas, ¿favorecen inflamación o no tiene nada que ver? Justo eso es muy interesante porque en la dieta del mexicano pues tenemos un alto consumo de las dos, tanto del chile y de otros, no sé, elementos de grasas saturadas, de carbohidratos, y justo lo que se ha visto es que el chile tiene propiedades antiinflamatorias e inmunorreguladoras. Fíjate, entonces es bueno consumo de chile. Exacto. Contrario a lo que uno supusiera, sí. En realidad es
Antiinflamatorio. Muy bien. Sí, a nivel de la mucosa gástrica sí tiene propiedades, o sea, sí se ha visto que irrita la mucosa gástrica, pero a diferencia ya del microambiente que está en el intestino como en el colon, lo que se vio es que la microbiota sí tiene cierta como sensibilidad al tipo de dieta, y los pacientes que tienen un alto consumo de esta capsaicina, que es el componente que se encuentra en la los capsaicina chiles, es la sustancia contenida en el chile. Así es. Que ejerce esa función antiinflamatoria. ¿Y eso cómo le hace? Oye, a ver, sí, pues todavía no está así bien claro el mecanismo, sigue siendo como de estudio, pero lo que se cree es que la capsaicina regula la activación de los linfocitos T en el intestino. Pues ese puede ser. Ese es un mecanismo. Nosotros en la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal lo que hicimos fue una caracterización o una descripción de unos transportadores, de los receptores TRPs. Aquel proyecto de tu alumno. Sí, de un de alumno. doctorado. Muy bien, muy famoso. Juan Toledo, y si me estás viendo, saludos. Le mandamos saludos a Juan. Muy interesantes. Esos, por ejemplo, esos receptores donde la capsaicina interviene, ¿cómo se llaman? Me dijiste, es una familia de receptores. Sí, son los receptores de tipo vaniloides. Receptores. Sí. ¿Cuántos son esos? Esos son, hay una megafamilia que incluye TRPMs, TRBPs, varios, son como 5 subfamilias, pero en la que nos enfocamos fue en los TRBPs, que son los receptores de transportadores de vaniloides, y en el miembro 1, que es el TRBP1, se ve que se activa con capsaicina. Fíjate, entonces yo pienso que ese es el mecanismo por el cual el chile, a través de la capsaicina, no solo no irrita, sino induce regulación. Así es. Sí. Está muy bien. Sí, muy bien. Es interesante porque lo que vimos es que los pacientes que tenían colitis ulcerosa crónica idiopática, cuando estaban en la fase de inflamación más activa, lo que tenían eran menos transportadores de esta sustancia, y es una hipótesis que tenemos que posiblemente con la manejo de la dieta alta, a lo mejor en fibra, y quizás con un suplemento de capsaicina se pudiera inducir a la alta de estos receptores y de esta forma poder inmunomodular la respuesta inflamatoria. Está muy interesante eso. Sí, a nivel local. De hecho, hay estudios en modelos animales, en los ratones, que se hace como una administración por enema, por vía rectal, de la capsaicina, y atenuaron la colitis. O sea, está muy bien. Y ese efecto, vamos a llamarle antiinflamatorio, protegería también para cáncer de colon, porque he oído que inflamación intestinal de alguna manera también puede relacionarse con riesgo de cáncer de colon. ¿Tú qué opinas? Sí. Bueno, de hecho, de las enfermedades inflamatorias crónicas, la CUSI y el Crohn tienen un gran nivel de asociación con el desarrollo de cáncer de colon. Y lo que sí se propone es de que la inflamación crónica, como es recurrente, constantemente está irritando la mucosa y la reparación y proliferación del epitelio intestinal. Hay alteraciones de los genes que controlan esta proliferación y se generan displasias. Y eso conlleva el desarrollo de cáncer de colon. Lo que proponen es que el mecanismo por el cual estas moléculas como la capsaicina pudieran protegernos es porque van a tener propiedades antiproliferativas, o sea, al controlar la inflamación. Exactamente. Sí, al controlar la inflamación se controla la proliferación celular que está descontrolada, y entonces de esta forma podríamos quizás a través de la dieta modular diversas enfermedades. Dijiste que es una familia de receptores, y esa familia, ¿por qué necesitamos una familia y no un receptor? ¿Por qué varios receptores o una familia de receptores? Unos hacen una cosa y otros. Sí, se llaman mecanorreceptores. Mecanorreceptores. Muy bien. Sí, es decir que van a funcionar de acuerdo a estímulos mecánicos
que tiene que ver con la motilidad intestinal, que es el movimiento, la peristalsis natural. O sea que esa peristalsis, el Sí, resultado es muy el bien. resultado de eso. Y eso también está muy interesante porque justo se asocia con el síndrome intestino irritable, que son alteraciones de la motilidad intestinal, sí, que es lo clásico que le llaman colitis nerviosa. Como colitis nerviosa, en realidad es probablemente ahí está. Exacto. Ese mecanismo. Sí, Si tomaran alimentos con capsaicina o alimentos con mucho chile, justo mejoraría. es lo que se les elimina en estos pacientes, ¿no? En su dieta les quitan la capsaicina, el chile, porque se considera que es una sustancia que irrita y que inflama, y es todo lo contrario. Es contraintuitivo, ¿verdad? Sí, es como cambiando paradigmas, ¿no? De lo que se creía que era algo como que nos va a enfermar o nos va a irritar, pues se ha visto con modelos animales, con estudios de fase 1 también, que al contrario, tienen un efecto inmunomodulador y que sería bueno como incluirlo más en la dieta. Sí. ¿Tú piensas que en enfermedad inflamatoria intestinal el problema es exceso de inflamación o falta de regulación? ¿O las dos? Pues yo creo que son las dos. Muy bien. Sí. Es como un proceso inflamatorio crónico, pero se da porque justo hay una información genética alterada que hace que la respuesta inflamatoria no se contenga y los, digamos, frenos inmunológicos, que son los que detienen la inflamación, no se están produciendo, no se están manifestando, y entonces eso hace que la inflamación se perpetúe. Por ejemplo, un niño recién nacido o un niño en sus primeros 2 años de vida, esta familia de receptores o esta regulación, ¿cómo está? ¿Inmadura? ¿Excedida? ¿Por qué el niño tiene mucha diarrea, por ejemplo? Sí, pues hay un modelo que le llaman modelo de colitis espontánea, que es unas personas, son niños recién nacidos que los 2 días tenían diarrea sanguinolenta, todos los datos de enfermedad inflamatoria intestinal, principalmente de Crohn, que formaron fístulas perianales, es decir, una inflamación muy agresiva a nivel del recto hasta la boca. Entonces lo que se pensó era que quizás había algunas mutaciones o deficiencia en las proteínas que detienen la inflamación, y justo eso se vio. Estas proteínas son las citocinas de la familia de interleucina 10. Fíjate, ahí está. Sí. Por eso, en enfermedad inflamatoria intestinal, el tratamiento es, dentro de muchos, la interleuquina 10 recombinante. Sí, lo que se supone en los modelos de estos niños que se ha visto es que no tienen la interleucina 10. Muy bien. No la producen y tampoco tienen el receptor, es decir, es el receptor y su ligando, que sería la señal, y el receptor, ¿no? La antenita que está recibiendo esa señal, en estos niños no se está produciendo. Entonces eso genera una inmunodeficiencia, que se llama así, porque no va a haber un control de la respuesta inflamatoria. Se va a activar por cualquier estímulo, puede ser algo de la dieta, algún microorganismo, se activa y los niños desde los 2 días ya tienen inflamación crónica. Claro, porque además tienen ya ahora sí bacterias. La leche materna, por ejemplo, ¿qué papel tiene en el primer año de vida? ¿Tú dirías protege contra la inflamación? Sí. Y de ser así, ¿qué pasa en la ablactación, cuando el niño ya no toma leche materna y empieza a ingerir alimentos pues, no naturales, vamos a llamar? Sí, eso es muy importante en la infancia, bueno, en la primera infancia, porque justo la leche es una transferencia de información, ¿no? De mediadores, como si fuera de transferencia de información directa. Así es. De cómo van a responder sus sistemas a cierta estímulo, ¿no? Infecciones, enfermedades que los niños van a poder ir adquiriendo por la lactancia. La leche contiene hasta microRNAs, contiene anticuerpos, inmunoglobulinas, células. También se ha visto que contiene microorganismos que son muy buenos porque modulan el sistema inmunológico. Es decir, los niños que han sido
como que han recibido lactancia, han sido amamantados, tienen una mejor calidad de vida. Se ha visto que enferman menos, tienen como una protección al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Muy bien. ¿Y el adulto mayor, por ejemplo, tiene regresión de esa, entre comillas, inmunodeficiencia o mantiene la competencia toda la vida? ¿Cómo es en No, el pues adulto mayor? lo que se ha visto es que a partir de los 40 años el timo, que es el órgano central que genera los linfocitos, se genera en la médula y en el timo maduran. Ahí se ha visto que a partir de los 40 años el timo se hace pequeño y entonces esta producción involuciona, ¿sí? Esta producción de estos linfocitos T disminuye. Entonces sí hay como un proceso de involución del sistema inmunológico con pérdida de la eficiencia del reconocimiento, de la activación del sistema inmunológico. Sí. Y eso también pues tiene su lado oscuro, ¿no? Porque nos hace más susceptibles quizás a perder ese control de qué células están siendo como autoinmunes, van a ser, ¿no? Las células autorreactivas se van como escapando, porque justo en el timo se controla la educación, ¿no? De estas células. La educación. Sí, y se escapan las maleducadas que van a llevar a procesos autoinmunes. A células autorreactivas. Sí. Y, por ejemplo, en COVID-19, el coronavirus SARS-CoV-2, es un virus respiratorio. Pero, por ejemplo, yo he visto familias donde un miembro de la familia tiene manifestaciones respiratorias, pero otro tiene diarreas incontenibles. En tu experiencia, ahora que vivimos la pandemia de COVID-19, ¿qué piensas? Sé que no hay algo definitivo, pero ¿qué piensas que ocurre en el COVID-19 cuya manifestación principal es diarrea? ¿Qué estaría pasando ahí? Sí, pues eso es muy interesante porque justo la doctora María Teresa Abreu de Miami fue la primera en describir los receptores, el AC2, donde se une el COVID. Por el receptor la enzima convertidora de Exacto. angiotensina. Sí. Y ella lo que describió es que en el colon hizo un análisis transcriptómico, es decir, como investigar qué tanto de esta molécula se produce en diferentes tejidos, y encontró que las principales órganos o tejidos donde se está produciendo las fuentes de estos receptores están en las células endoteliales, que están, digamos, en el cerebro, en el sistema circulatorio, en el pulmón, en los bronquios y en el intestino. Entonces hay una gran afinidad del virus por unirse a estos receptores, y al unirse a estos receptores se genera una alteración de la permeabilidad intestinal, que es un intercambio de las sales del agua que entran a las células del intestino, que son las células epiteliales, y entonces esto conlleva el desarrollo de diarreas, porque hay una pérdida de la permeabilidad, es decir, que se sale toda el agua de las células y entonces se acumula en el lumen. Está muy interesante eso. Sí, y se generan diarreas. Además de que el coronavirus pues es un agente no extraño, no es propio, se genera una respuesta inmune inflamatoria para eliminarlo, y esa acumulación de células inflamatorias, de mediadores bioquímicos proinflamatorios en el intestino, genera una respuesta inflamatoria que también está asociada con la pérdida de la permeabilidad y el desarrollo de diarrea. Está muy interesante eso, porque como un virus respiratorio al mismo tiempo puede dar manifestaciones sistémicas, ¿no? Y particularmente en un órgano tan crucial como es el intestino, ¿no? Sí, de hecho eso se está asociando, bueno, se estudió mucho y se asoció con las manifestaciones clínicas por la infección por el SARS-CoV-2, porque se vio que hay manifestaciones neurológicas que tienen mucho que ver con la alta expresión que tiene este receptor en las células endoteliales, y entonces como en el cerebro pues hay una gran cantidad de células endoteliales, pues ahí está como la fuente que atrae al virus, ¿no? A que infecte ahí, porque ahí está justo el receptor. Y también en el intestino sucedió lo mismo. Sí. En tu análisis del mecanismo de enfermedad, la fisiopatogenia de
la enfermedad inflamatoria intestinal, yo recuerdo desde que te conocí el enfoque que haces del sistema inmune adaptativo, donde los linfocitos T, los B, las reguladoras que nos platicaste, están muy bien. Pero luego en el desarrollo de tu conocimiento, conocí, yo no lo sabía, esta familia de receptores de vanilina, que se me hizo muy interesante porque no lo imaginaba yo en el contexto de la inmunología convencional, esa inmunidad adaptativa. Esta familia de receptores, ¿tú piensas es parte de la inmunidad innata o no tiene nada que ver? Pues es que la inmunidad innata es la primera línea de defensa de nuestro organismo contra algún agente extraño. Y justo los receptores TRBP se expresan en mayor cantidad en células de la inmunidad innata, como son los macrófagos y los neutrófilos. En nuestro estudio analizamos células CD16, que son estas poblaciones, y también las células asesinas naturales. Entonces, quizás dentro del mecanismo de activación de estos receptores sí tenga mucha asociación con la respuesta inmune innata, pero no se ha descrito ese mecanismo. Entonces, yo creo que eso abre como una nueva línea de investigación, así a los inmunólogos que nos estén viendo, cuál es el mecanismo por el cual estos receptores de vaniloides modulan la respuesta inmune innata. Está muy bien. ¿Y qué otros receptores, moléculas, además de estos que ya nos dijiste, estás estudiando? ¿Hay otros? Sí. Bueno, yo tengo como dos líneas, que sería como la activación de los mediadores bioquímicos proinflamatorios, que incluyen a las citocinas, que son proteínas del sistema inmunológico, a las metaloproteinasas, y también me he enfocado mucho a las moléculas que controlan la inflamación. Yo les digo como frenos inmunológicos. Frenos inmunológicos, muy bien, suena interesante eso. Sí, justo ahorita que está de moda el COVID, yo creo que ese es un blanco muy importante porque se ha como querido meter la ciencia a modular la infección, pero quizás atenuando la respuesta hiperactiva del sistema inmunológico con una hiporreactividad, quizás se podría como generar. Muy buen tema ese. Por ejemplo, ¿qué tratamientos biológicos se han utilizado con éxito en enfermedad inflamatoria intestinal? Sí, pues se han probado. Por ejemplo, los TNF sirven. Exacto, sí. El anti-TNF, los anti-interleucina 6. El tocilizumab. Sí. Ahorita se está probando en enfermedad de Crohn el anti-IL-23, el ustekinumab. Ese es también de la inmunidad innata, ¿no? Ese está dirigido contra una subunidad compartida entre la interleuquina 12 y la 23. Y la 23, así es. Eso evita la diferenciación a TH1 y TH. Sí. Al bloquear esta molécula es como un control maestro de la... Está muy interesante. Sí. Entonces, ustekinumab no solo es útil en psoriasis, sino también en enfermedad. Así es. Muy bien. Sí. Es que es muy interesante todo esto, doctor. Bueno, por eso mi pasión, ¿no? Porque entendiendo el sistema inmunológico... Bueno, pues ya dices el tratamiento. Y si además tienes la inmunogenética, puedes individualizar el tratamiento. Sí, ¿no? Lo que platicábamos hace un rato, conociendo como la modulación de algunas vías de forma quizás un poco más particular a enfermedades como la esquizofrenia, el COVID, la enfermedad inflamatoria, pues se va viendo la importancia del sistema inmunológico, ¿no? Que entendamos bien cómo funciona. Y justo eso hace sentido con lo que le iba a comentar, que hemos visto que las moléculas, por ejemplo, que controlan la respuesta inmune, como son las JAK-STAT, son biológicos que van a bloquear respuestas maestras. Las inhibidores de JAK-STAT también sirven. Muy bien. Sí, también sirven. Recientemente se ha probado interleucina 36, un inhibidor. Es lo que te iba yo a preguntar. ¿Qué otras interleucinas
De las conocidas, pues es la 1, el TNF, la 6. TNF, sí. Pero esta otra, a ver, platícanos. Pues de la interleucina 36 está muy interesante porque en Crohn no hubo una modulación de la enfermedad, y con el CUSI se ha visto en los ensayos clínicos que hay una mejor respuesta. No es tan eficiente como los antiintegrinas o los anti-TNFs, porque la modulación de una citocina pues es como una aguja en un pajal, ¿no? Hay muchas citocinas, hay muchas redes, entonces inhibir una pues activa otras. Claro. Entonces sí es, pero justo en psoriasis, que es una enfermedad inflamatoria crónica, ahí sí se vio una mejor respuesta, porque la interleucina 36 tiene mucho que ver con los queratinocitos, con los macrófagos y el microambiente de la piel, y entonces en psoriasis sí funcionó. Entonces yo creo que ahí tiene mucho que ver, ¿no? El complejo mayor de histocompatibilidad. Claro, la inmunogenética. Sí, la inmunogenética, de que a pesar de que es una misma molécula, en diferentes órganos funcionó. En la piel fue más eficiente que en el intestino. Por ejemplo, los pacientes con CUSI o Crohn que tú estudiaste, ¿tienen manifestaciones extraintestinales? Sí, sí. Por ejemplo, en la piel o... Sí, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues el Crohn se caracteriza por una inflamación del tracto gastrointestinal que incluye desde la boca hasta el recto. Y la CUSI se caracteriza por una inflamación del colon. Pero lo que se ha visto es que ambas enfermedades también pueden presentar inflamación en otros órganos, como son las articulaciones. O sea, también pueden tener piel. artritis. Sí. Pueden presentar también enfermedades autoinmunes, vitiligo, o también pueden presentar psoriasis. Sí. Y además, cuando les das el biológico, también las extraintestinales revierten con el uso de biológicos. Sí, lo que he leído en artículos es que por ejemplo, moléculas como anti-TNFs, anti-integrinas, modulan esta respuesta, la controlan y ayuda a que el cuadro clínico pues se atenúe, ¿no? Las manifestaciones extraintestinales se controlen y la inflamación en el tracto gastrointestinal también. Pero sí es muy interesante porque no todos los pacientes tienen cuadros de este tipo, solo algunos. Eso. Sí. ¿Tú dirías que el mexicano tiene más enfermedad inflamatoria intestinal que el europeo, el oriental o el africano? ¿O la etnicidad no tiene que ver? No, sí, la etnicidad es muy importante. Lo que se ha visto que en nuestro país hay más CUSI que enfermedad de Crohn. Fíjate, es interesante también. Sí, y en países desarrollados y como en el norte, en zonas del norte, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos se ha visto que hay un incremento de la enfermedad de Crohn en incidencia y prevalencia. Entonces esto habla de que hay como alguna situación ambiental que modifica el tipo de enfermedad que se va a presentar. Sí, entonces, está muy interesante. Sí, lo que se ha visto es que el Crohn es más en caucásicos, en japoneses, en judíos también, o sea, como que si hay una etnicidad. Y el CUSI es más común en japoneses, en regiones del sur también, de Sudamérica. Muy bien. Sí. ¿Y por qué a veces en el CUSI hay todo el colon inflamado o parches de inflamación, segmentos de inflamación? Sí, pues no se sabe bien cuál es la causa exacta. Se cree, lo que se postula es que hay un factor como genético que va a determinar en qué regiones se va a localizar la inflamación. Como que no todo el intestino es igual, sino sí. tiene diferencias. Sí, ¿no? Lo que comentábamos al inicio, que los genes van a determinar la enfermedad, ¿no? Si se va a quedar solo, por ejemplo, en el colon, o se va a quedar solo en la parte más superficial del intestino, que es la mucosa, o en el caso de Crohn, que abarca todas las capas del intestino, ¿no? Que era como una inflamación, le llaman transmural. Transmural. Sí. Por ejemplo, un médico que hace un estudio endoscópico del intestino, una colonoscopía o una panendoscopía, yo me he fijado que desde luego analizan la parte visual, llegan a tomar biopsia del sitio inflamado, pero yo recuerdo cuando hiciste tu doctorado que hacías
análisis adicionales en la biopsia que iban más allá de las tinciones convencionales y hacías análisis, por ejemplo, de el RNA mensajero que se expresa. ¿Cómo eran esos estudios? ¿Cómo en el estudio endoscópico, la biopsia, qué logística usaste para analizar más cosas? Sí, pues eso era un estudio muy interesante porque lo que tomábamos era muestra de la mucosa de recto de los pacientes con CUSIF. En el estudio de colonoscopía, su estudio de seguimiento, se les invitaba a participar a este grupo de pacientes con esta enfermedad, con colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI o enfermedad de Crohn, y se les decía que parte de las biopsias que se les mandan normalmente al patólogo para que analice su grado de enfermedad que tiene a nivel histológico, nosotros les pedíamos una biopsia de 3 milímetros y a partir de esta biopsia lo que se hace es que se congela y se hacen unas técnicas de biología molecular donde se extrae el RNA, se hacen unos procedimientos que se llaman retrotranscripción y luego analizamos por PCR en tiempo real el comportamiento de estos genes. Se llama análisis de expresión génica. Expresión génica. Sí. Entonces, la biopsia tiene que conservarse, esa biopsia de 3 milímetros, en un tanque de nitrógeno líquido. Sí. Y ahí se guarda hasta su análisis. Sí, sí. Y lo que quieres decir es que lo sacas del nitrógeno líquido, se descongela, lo descongelas y aíslas el RNA tanto así. Sí, es muy interesante porque es justo como bárbaro, degradar el tejido, molerlo, así como en el mortero. Y se obtienen estas células que son las células epiteliales de la mucosa que tienen ácidos nucleicos. Y luego mides la expresión. Así es. Entonces lo que hago es que aíslo justo estos ácidos nucleicos, en especial el RNA, que es el ácido ribonucleico. Y esto lo que nos genera es RNA total, que incluye RNA mensajero, RNA de transferencia, RNA ribosomal. Y lo que hago es justo quedarme solo con el RNA mensajero, que es solo con el RNA mensajero, que es el que contiene, como su nombre lo dice, el mensaje de la proteína que se va a generar, porque esto es como el dogma central, ¿no?, de la biología molecular. El RNA se va a transcribir y entonces vamos a obtener una proteína funcional. Pero justo lo que hemos visto en la biología molecular es que algunas veces este mensaje está erróneo y esto genera proteínas que no son funcionales y esto genera enfermedades. O sea, no nada más es ver la biopsia, sino ver la funcionalidad de las células. Los dos niveles. Los dos niveles, muy el bien. RNA mensajero y la traducción, que ya sería la proteína. Y eso es lo que nosotros analizamos, que es el RNA mensajero por análisis de expresión génica en los pacientes, cuántas de estas moléculas inmunorreguladoras o inflamatorias van a estar presentes y cómo esta proteína, como este mensaje que ya va a ser el que va a generar un efecto funcional, está distorsionado. Entonces se ve que hay un mundo de diferencia entre la distorsión estructural Así es. y la pérdida de la función a través de todo ese camino que tiene que ver con la expresión. Y como cuántos genes simultáneamente se pueden analizar mediante esta técnica. Pues por esta técnica tenemos placas de hasta 384 muestras. ¿Tanto? Simultáneas, sí, o de 96, que es y de cada muestra, ¿cuántos genes estudias? Pues se pueden estudiar 2 genes en diferentes pocitos, les llamamos diferentes posiciones por placas, y entonces de esta forma puedes tener un análisis de poblaciones de 100 pacientes, ¿no? También he oído, no sé si es tu caso, el análisis ya no del RNA, sino del DNA. ¿Tú tienes experiencia en el mapeo genómico completo, lo que en inglés le llaman GWAS? ¿Hay un GWAS de...? Sí, pues eso es un tema muy interesante porque el DNA es el que contiene como el código inicial de cómo se va a desencadenar toda esta señalización, ¿no?, del RNA y la proteína.
y lo que hemos querido estudiar es cómo está en Latinoamérica, en México específicamente, porque en otros países, como les comentaba, en los caucásicos, Estados Unidos, Japón, hay estudios de asociación del genoma, pero en México y en Latinoamérica no hay estudios de este tipo. Entonces, sí, se está haciendo actualmente un esfuerzo muy grande liderado por la doctora Eunice, del ISSSTE, del Hospital Adolfo López Mateos, para realizar, usando esta tecnología, para poder darle a México una descripción de cómo están los genes de los pacientes mestizo mexicanos con este tipo de enfermedades, con la CUSI y con la enfermedad de Crohn, para poder descifrar cómo es el genoma, ¿no? El análisis o sea, eso me imagino será muy útil porque se puede anticipar el desarrollo de la enfermedad y mediante el otro análisis de expresión génica identificar el blanco terapéutico particular para ese paciente. Sí, la idea de de la línea de investigación que sigo es la de generar o proponer biomarcadores genéticos que ayuden a los médicos gastroenterólogos a darles un mejor como tratamiento más dirigido, más personalizado a sus pacientes, porque el uso de estos marcadores les va a evitar que les den medicamentos que no son necesarios, que no son muy generales o costosos. Por ejemplo, los biológicos, cuando que no sirven. Exacto, que no le van a servir y que le puede servir quizás un medicamento más sencillo, menos costoso, pero dirigido, exacto. No, pues es el ideal de la medicina moderna. Sí. Anticipatoria e individualizada. Pues muchas gracias, Gaby. No, pues a usted, qué placer, doctor. Nos podríamos quedar aquí. Sí, ya ve que todo me gusta el día. Mucho hablar. Y este es un tema que, bueno, se les invita a que conozcan de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque a los médicos gastroenterólogos también, porque luego muchas veces hay problemas para el diagnóstico, ¿no? Sí. Y manejo. Sobre todo el manejo, ¿no? Sí, y esto que me dijiste de la capsaicina, pues está a todo dar, porque... Sí, incluir más, quitarse los mitos, ¿no? De que estos medicamentos, estos alimentos son irritantes a la mucosa, cuando es al contrario, ¿no? Pero es un mito nada más. Está bien, sí, bueno, es contraintuitivo, ¿no? Sí. A mí sí me gusta mucho el chile. Sí, es y desde luego los condimentos, y el mole... Tiene todo, tiene chile, tiene condimentos y tiene más de 30, hasta chocolate tiene, por ejemplo, ¿no? Sí, el agave también se ha visto que es muy bueno para modular la respuesta inflamatoria. Está bien, ¿no? Yo creo que la dieta del mexicano es perfecta para no inflamarse de manera patogénica, sino protectora, ¿no? Pues bueno, con esto concluimos. Recuerden que pueden ver la repetición de esta sección académica, Radio Café con el Dr. Granados, desde las redes sociales de nuestros amigos del grupo CC Lab, que amablemente son nuestros anfitriones y a quienes agradecemos enormemente el patrocinio de esta serie que con mucho gusto el día de hoy disfrutamos con la doctora Gabriela Fonseca Camarillo. Gaby, espero que te tengamos aquí más días. Ya te invitaremos después. Sí, hay mucho de qué platicar. Hay mucho de qué platicar. Sí. Pues muchas gracias.